Estamos listos para ir a Santiago. Espero que usted haya estado leyendo a Santiago. ¿Hay algún Santiago entre nosotros? Sí, ¿quién? Oh, allá hay un Santiaguito. Hola, Santiago. Allá está el nieto de nuestro hermano Manuel y su esposa Nubia. Están con nosotros y está su nieto Santiago. Bueno, Santiago hoy nos va a hablar, Dios a través de Santiago. El capítulo 2, pero, previo a entrar al capítulo 2, a continuar, porque ya lo llevamos avanzado, ¿verdad? Hoy vamos a cerrar el versículo 13, 14, 13, dije que hablaba un par de cositas que nos quedaron ahí, y luego arrancamos con el versículo 14. Esta mañana, todos nosotros, como en todos los otros pasajes, pero hay ciertos temas que nos aluden a unos más que a otros, ¿sí o no? Hay ciertos temas que nos aluden más a unos que a otros. No todos los temas que tratamos tienen alusión directa para todos, pero esta mañana no hay manera de que escapemos. Es para todos. Así como el compartir será para todos, también la palabra es para todos. Todos, desde los niños, vamos a sentirnos aludidos. Por favor, ninguno esté pensando que hay una alusión personal a alguien, de parte mía. Porque sí hay una alusión personal, pero de parte de Dios. ¿Estamos? De parte de Dios es una alusión muy personal a cada uno de nosotros, pero no de parte mía. Es decir, no es porque conozco alguna situación particular que me detengo en aquello o en lo otro. No. No lo vaya ni a pensar, porque no es así. ¿Estamos claros? Bien, Santiago vino diciendo en los versículos con que terminábamos la porción del pasado domingo, que fue la primera parte del capítulo 2, venía diciendo él que es muy importante estar libres de prejuicios. Pero él nos habló también en los versículos 9, 10, el 8 inclusive, nos habló de una ley real, la ley real y la ley de libertad, ¿recuerda? Pero esa ley de libertad, según el contexto que él tiene presentado, es la misma ley de Dios, pero reinterpretada y profundizada por Jesús. Usted sabe perfectamente que el Señor redujo toda la ley del Antiguo Testamento y sus 613 preceptos, la redujo a 2 mandamientos que condensan toda la ley de Dios. Amarás al Señor por sobre todas tus cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted mira eso tan sencillo, en eso está condensada toda la ley, inclusive la ley mosaica en sus 613 preceptos. Pero principalmente lo que tiene que ver con la ley moral. Porque al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos claro por el mismo Éxodo es que Dios con su dedo escribió los 10 mandamientos. No se nos dice que fue la ley de los 613 preceptos, sino los 10 mandamientos. Y sobre la base de esos 10 mandamientos, Moisés comenzó a hacer estipulaciones bajo la orientación del Señor. Y de ahí se derivan entonces las leyes higiénicas, las leyes de ceremoniales, y toda clase de leyes están allí condensadas, pero son basadas en los 10 mandamientos. Por eso la ley moral trasciende hasta nosotros en la figura de los 10 mandamientos. Y si un creyente cree que nosotros no estamos bajo la ley, él se equivoca, porque si dice eso, dice que está exento también de lo que es la ley moral, de donde se extraen todos los 613 preceptos de la antigua ley. Luego, en un sentido, todo creyente vive bajo la ley moral de Dios. Está llamado a eso. De hecho, las constituciones políticas de los países más civilizados, así no tengan un trasfondo cristiano, están sustentadas en los 10 mandamientos. Porque cuando un país regula sobre la muerte, sobre no matar a otro, y esto está basándose en no matarás. Cuando regula o dicta leyes sobre el tema de la propiedad privada, se está refiriendo también no codiciarás. Hay todos los aspectos básicos de la ley moral de Dios se aplica
en las naciones civilizadas. Por supuesto, eso no funciona en naciones en donde no hay ese interés, naciones de corte cerrado como China o Corea del Norte o cosas así. Ellos están fuera de la ley y por supuesto están fuera de la ley de Dios también. Así que cuando hablamos de la ley moral, de la ley real y de la ley de libertad, es la ley de Dios, pero reinterpretada y profundizada por Cristo. Esta es llamada la ley de libertad. ¿Por qué? Porque al estar en Cristo, nosotros estamos libres del cumplimiento de las minucias de la ley mosaica. Si no estuviésemos libres de eso, tendríamos que reunirnos para empezar el viernes en la tarde, sacrificar un cordero y cumplir todos los requisitos estrictos de la ley mosaica. Y sabemos por la misma escritura que ningún hombre pudo cumplir toda la ley mosaica. Ninguno. Así que si usted es uno de los que propugna porque nos amparemos en toda la ley, en los 613 preceptos, comience usted por guardarlos todos. A ver si puede. Comience usted. En lugar de pensar que los demás no la guardan, bueno, guárdelos usted. Y cuando fracase y se frustre al ver que no puede cumplirlos, entonces dé gracias al Señor por estar bajo la ley de Cristo. Él nos ampara. Y Él nos ampara porque Él cumplió todos los detalles de la ley. Todos. Aún el día que murió. Desde ahí comenzó a cumplir la ley. El día que el Cordero debía ofrecerse, ese día Él murió. Dando cumplimiento a toda la ley. No hay razón. Un día estudiaremos un tema más detallado con el conflicto con los mal llamados mesiánicos, que abundan por ahí y son colombianos. Son de Málaga, son de Ocaña, son de Bogotá, son de Medellín, son cucuteños, son del Tolima, y lo único que saben es decir Shalom, y Yeshua, Hamashiach, y ya por eso ellos creen que son hebreos. Van a Israel y no saben ni siquiera cómo presentarse allí cuando les digan cómo se llaman en hebreo, digan Shalom, porque no saben decir más que eso. Eso es una burla a la obra de Cristo, según el apóstol Pablo en Gálatas. Intentar judaizar de esa manera es pormenorizar la obra de Cristo, desconocerla completamente. Y eso es muy delicado. Entonces, cuando estamos en Cristo, se nos atribuye a nosotros como si estuviésemos bajo la ley porque estamos amparados en Cristo. Y esa es la razón por qué no tenemos que preocuparnos por eso. Gracia precisamente es eso, que se nos reciba en la esfera de Cristo, que se nos acepte en Él como si cumpliéramos toda la ley mosaica, pero solamente por estar amparados en Cristo, porque Él sí la cumplió. Gálatas 3:13 es un texto que no podemos pasar por alto cuando hablamos de esto. Gálatas 3:13, un momentito. Antes de leer el pasaje de hoy, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque ¿qué era lo que decía la ley? Porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Y aclara luego, para que en Cristo Jesús, no la maldición de la ley, sino la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que estando en Cristo, nosotros tenemos mucho más que lo que tenían ellos cuando estaban en la ley. Porque tenemos al promulgador de la ley con nosotros. Cristo es la ley encarnada. Y nosotros estamos en Él. Y al estar en Él, por supuesto, no nos demandan esos cumplimientos. Ahora, el versículo 14 nos entra en el tema de hoy, que yo le he llamado la fe viva se expresa. La fe viva se expresa. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Él es experto. Santiago es muy didáctico. Si una cosa notamos nosotros en Santiago es que por haber sido pastor de la iglesia más importante, la iglesia de Jerusalén, adquirió mucha experiencia en todas las vivencias de una iglesia que es la primera iglesia. Y él fue el pastor en aquel lugar.
Y entonces tiene una experiencia en lo que dice. Y este es el primer escrito también del Nuevo Testamento. Y eso debemos tenerlo en cuenta. El primer escrito del Nuevo Testamento, esta epístola de Santiago. Ahora note que él trata temas que parece que se presentaron en los inicios de la iglesia según nos narran el libro de Hechos. Nos narra situaciones que seguramente sucedieron allí al inicio y Santiago estaba a cargo. Y él viene a plantearnos esto y pareciera ser como si entrara chocando con los escritos del apóstol Pablo, cuando habla del tema de las obras, la fe y la salvación. Está en este versículo que acabo de leer, él habla de esas tres cosas, pero luego va a comenzar a ilustrarnos con 4 ejemplos, que no sé si los alcance hoy a considerar todos, no tenemos prisa, así que consideraré los que alcance hasta hoy, hasta la hora que dije, y luego vemos los otros el próximo domingo. Pero él nos va a hablar de 4 ilustraciones, recurre a 4 ilustraciones. La primera ilustración es la de un hermano. El versículo 15 va a comenzar a hablar de eso. La segunda ilustración es la del mismo diablo y sus demonios. Y la tercera ilustración es la de Abraham. Y la última es la de Rahab, la ramera o la prostituta. Es una interesante mezcla. Un hermano común, creyente, pero en necesidad en la iglesia. El diablo y sus demonios que creen y tiemblan, pero que no por eso son salvos. Y luego Abraham y la expresión de la fe de Abraham. Y finalmente una mujer prostituta. Absolutamente interesante. Las 4 ilustraciones a que recurre Santiago para hablarnos sobre la fe, las obras y la salvación. Mire el versículo 15, la pregunta no la podemos dejar ahí. Hermanos, ¿de qué aprovechará? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta que Santiago espera? ¿De qué aprovechará alguno que dice que tiene fe, pero no tiene obras? La pregunta es, ¿de qué aprovechará? ¿Cuál es la respuesta? De nada. De nada. Ahora él formula otra pregunta a la respuesta de sus oyentes. Como lo que hemos respondido es de nada, entonces él dice, ¿podrá la fe salvarle? Inmediatamente nuestra mente va al conflicto con Pablo. Santiago está diciendo que la fe nos salva. No, Santiago está respondiendo con una pregunta a la pregunta anterior que él formuló. Él acaba de preguntar, ¿de qué aprovecha alguno si dice que tiene fe y no tiene obra? ¿De quiénes está hablando? De las personas que dicen que creen, que hablan bonito, que tienen mucho conocimiento, que tienen doctrina en la cabeza, que se expresan bien, pero que no se expresan en cuanto a lo que hablan. Pero las expresiones prácticas de esa fe no se ven. Hablan de amor, pero jamás se lo expresan ni a su esposa o a su esposo. Hablan de generosidad, pero son tacaños. Hablan de dar, pero siempre están extendiendo la mano para que otros les den. De ese tipo de personas habla. Eso es lo que él está diciendo. Las personas que proceden así, no piensen que eso los va a salvar. Esa es la respuesta de él. Por eso dice, ¿podrá la fe salvarle? Si usted piensa de esa manera, ¿usted cree que eso lo va a salvar? No, eso no salva. Él está hablando de una clase de fe que no salva. Es esa fe falsa. Es una fe doble, hipócrita. Que se expresa bien, que habla, que esto, que dice, que parece que cree, que camina muy recto, que inclusive usa palabras piadosas. Y nos va a entrar a detallar ahora, se nos va a meter hasta el cuarto donde no lo invitamos a pasar y se nos va a meter hasta allá. Y nos comienza a hablar de una manera muy clara. A mí me gusta lo pragmático que es Santiago. Él es práctico. Él no habla solamente de las doctrinas, sino él habla de la práctica de esa doctrina, que es en lo que la mayoría de nosotros
fallamos. Somos buenos para leer y para investigar y para expresar cosas bonitas de Dios, pero estamos en deuda a la hora de expresar en nuestras acciones eso que entendemos de una manera intelectual. Y estamos en deuda. Y Él nos va a decir que hay que tener cuidado con eso. Y usted va a tener cuidado también, porque la tendencia de algunos de nosotros va a ser similar a la de Martín Lutero. Una epístola de paja, dijo Martín Lutero refiriéndose a Santiago. Porque ligeramente un hombre como Lutero llegó a la conclusión de que Santiago no era tenida en cuenta por él porque se oponía al gran descubrimiento que lo trajo a él a la verdadera fe, la justificación por medio de la fe. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ahora él lee aquí que somos justificados también por las obras. Y entonces dice, no me gusta Santiago, y lo descalificó. Pero es al contrario, Santiago se complementa con el apóstol Pablo. Y lo que debemos tener en cuenta es por todo el contexto, tanto del apóstol Pablo, que cuando habla sobre el tema de la justificación, Pablo está pensando en la justificación delante de Dios para salvación. Y tiene en mente a destinatarios no cristianos cuando habla de ese tema. Es decir, al general de la población sin Dios, en ellos está pensando. Y habla de justificación por medio de la fe para con Dios, ante Dios y para ser salvos, para ser salvos. Santiago, en cambio, habla de las obras para ser justificados ante los hombres y como respuesta o resultado o consecuencia o efecto de nuestra salvación. Y Pablo lo complementa eso porque en Efesios Pablo dice que nosotros fuimos salvos para buenas obras. Así que hay un complemento, no hay una oposición. Ellos se complementan. El creyente no practica buenas obras para ser salvo. Ese es el contexto católico, pero no el contexto bíblico. En el contexto bíblico, el cristiano es llamado a practicar buenas obras por ser salvo, no para ser salvo, sino porque ya lo es. Ahora él debe practicar buenas obras. Y son varias buenas obras. La mayoría pensamos que buenas obras es ese concepto de caridad que se tiene en el catolicismo. Es darle a alguien pan porque tiene hambre. Pareciera que fuese solo eso, pero no es solo eso, es más que eso. Hay unas cuantas sillas por acá, dos por acá, a ubicar a las personas que llegan. Hay algunas sillas por ahí. Y usted ve que Santiago es muy claro en esto. Y hay que tener en cuenta nosotros esto. Escuche. ¿A quién se dirige Pablo cuando habla de la justificación por medio de la fe para salvación? ¿En quién está pensando? En todas las personas sin Dios. Pero habla de salvación, es decir, un asunto de justificación ante Dios. Pero Santiago está hablando de obras ante los hombres, como efecto de la salvación. Esa es la diferencia entre ellos y no hay contradicción. No hay contradicción. Lo que hay es una armonía perfecta entre ellos dos. Inmediatamente Santiago se adentra en las ilustraciones. Yo creo que alcanzaré quizás a considerar dos y las otras dos las dejaremos para luego. Dice, y si un hermano o hermana, bueno, fíjese que aquí ya él no pensó solo en el género en hombre como género, sino que habló de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque principalmente las que quedaban más desamparadas eran las mujeres. Los hombres iban a la guerra, enviudaban, si morían en la guerra, y ellas quedaban desamparadas. Por eso es que en el libro de Hechos usted ve el mandamiento que hay para que la iglesia atendiera a las viudas y a los huérfanos, que abundaban mucho a causa de los constantes conflictos o de las migraciones que se hacían.
Y si un hermano o hermana están desnudos, esto no habla de desnudez total. Esto no habla de que estaban desnudos, sin ropa. No, habla de una ropa andrajosa. Una ropa raída porque no tenían que más ponerse. Vieja. Una ropa que quizás alguno de nosotros ya no se pondría. Porque estaba muy... No eran los jeans de esos que se usan rotos como moda y que son nuevos. No. Era ropa que ya no servía. Que al verla otras personas pensaban, está en la terrible porque mira ese aspecto que tiene, esa ropa que tiene. Algo así como indigente. Si un hermano está ya como un indigente o una hermana... Pero miren lo que él dice, es un hermano. ¿Nota eso? Es como que comienza a llamar nuestra atención para decirnos, pero es un hermano de ustedes. Esta es una hermana entre ustedes. ¿Cómo puede estar de esa manera si es un hermano o una hermana de ustedes? No es un desconocido, es un hermano, es una hermana. Dice, si está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, no tiene ni para el pan. No tiene para el pan diario. Y alguno de vosotros, muy espirituales, viene y le dice, ve con Dios, mi hermano, Dios te bendiga, Él te proveerá. Oh, qué lenguaje más piadoso. ¿Es espiritual decir eso? Oraré por ti, porque Dios supla tus necesidades. Y lo dejo irse al hermano tranquilo, sin importar siquiera cuál será el bocado que el hermano saboreará, o si tendrá para probar algo o no probar comida, mientras usted se va y se sienta en un restaurante a comer una buena comida, en paz. Usted le dijo al hermano en necesidad, ve en paz, y usted va a poder sentarse a comer en paz, sin siquiera saber si ese hermano en necesidad tiene para comer o no. Si se sienta usted a comer en paz y se le atraganta el bocado, bueno, por lo menos hay una obra del Espíritu en usted obrando. Por lo menos el Espíritu Santo está inquietándolo, ya hay un inicio. Ahora, si usted puede pasarse el trago que se le quedó ahí, el bocado que se quedó atragantado, con un buen refresco, y luego ya se olvida, usted es un cínico. Resistiendo a Dios, viendo la necesidad del otro, pero resistiendo al Señor. ¿Sabe qué? Yo pienso que una de las cosas por qué Dios ha permitido que esté pasando lo que esté pasando en nuestra zona de frontera es en gran medida para tratar con la iglesia y con su egoísmo, con su ambición de tener más y más y más, de acaparar para ellos. Y creo que Dios ha permitido que vengan más y más inmigrantes venezolanos y que estén en nuestras calles para tratar con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, con nuestra avaricia. Para hacernos ver lo que Él mismo Jesús dijo. El Señor dijo, a los pobres ustedes siempre los van a tener entre ustedes. Y los voy a permitir que estén entre ustedes justamente para moderar, para equilibrar el egoísmo natural que ustedes tienen. Para invitarnos a pensar en otros más que en nosotros mismos. Dios, esto es fuerte, hermano. Esto es fuerte. Un hermano o una hermana en necesidad tan extrema que ni siquiera tiene una ropa digna. Si no tiene una ropa digna, tampoco tiene un calzado que le cubra. Y tampoco tiene pan, ni para él ni para sus hijos. Y cuando viene a nosotros decimos, oh hermano, cómo lo siento, oraré por ti. Quizás debes revisar tu condición porque posiblemente estás en algún pecado. Y por eso el Señor te tiene en esa prueba. Revisa tu corazón a ver, qué cinismo disfrazado de piedad. Todos conocemos personas así, que son capaces de comportarse de esa manera, de hacer que no es con ellos,
Y el necesitado puede estar ahí en sus propias narices, pero él finge que no es con él. Id en paz, calentados y saciados. ¿Dónde? No tienen hogar, no tienen comida. Y el muy espiritual les está diciendo, vayan y estén tranquilos, en paz. Es decir, que lo que no tienen es paz. No tienen tranquilidad, no tienen comida. Ven paz, caliéntate. Es que vivo bajo un puente. Y ni siquiera le da un abrigo para que se caliente en la noche fría. Y saciados todos, como que el otro le dijera, hermano, es que no tengo qué comer. Hay personas que no necesitan que nos digan la necesidad que tienen, porque es obvio que nosotros la vemos. Es tan evidente la necesidad, que no tendríamos razón para hacernos los que no es con nosotros. Ahora mire lo que dice Santiago, nos lanza la pregunta. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Eso es ser espiritual? ¿Eso es ser piadoso? ¿Eso es ser piadoso? ¿Es tener en mi closet 5 o 6 camisas? Bueno, yo tengo pocas, pero creo que tengo más de una docena. Oh, mucho más en realidad. Y tener un montón de camisas allí, algunas que ni siquiera ya me las pongo. Pero no quiero que dejen de estar ahí colgaditas, que se ven tan bonitas. Pero hay alguien que las necesita. Pero soy incapaz de tomar un par de camisas de esas e ir y dársela al que está sin camisa. No hago esas cosas prácticas. Y Santiago dice esto, dice, ¿de qué aprovecha entonces? Eso que acabamos de decirle, vete en paz, mi hermano. Esa apariencia de santidad y de piedad, de hombre espiritual, oraré por ti, hermano. En eso no hay más que indolencia, indiferencia, egoísmo. Eso es lo que hay. Y nos dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, esa declaracioncita de Dios te bendiga, hermano, ven, eso es algo muerto. Eso son palabras muertas. Son frases de cajón. Cuando usted le diga a alguien que orará por él, mejor que lo haga de una vez. Porque generalmente, cuando le decimos a alguien, voy a estar orando por eso, esté seguro, generalmente no oramos. Cuando alguien me pide una oración por algo, le digo, ¿podemos orar inmediatamente? Bueno, oremos por eso, porque tengo el temor que de pronto después se me olvide. Y me comprometo a eso y no lo hago. Y no quiero quedar mal. Permítame llorar. Yo he orado hasta en los buses, en un lugar público con alguien. ¿Usted podría orar? Claro, oremos de una vez, venga, ¿cuál es el problema? Inmediatamente, lo práctico, no postergando para mañana, no esperando a mañana. Pero alguno dirá, oiga, porque vienen entonces las tesis, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe, tú eres muy espiritual, tú eres muy piadoso, eres muy santo. Yo no tengo mucho de eso, pero yo tengo obras. Yo muestro buenas obras. Y entonces él dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo puedo demostrar que la fe que me salvó es la fe que me lleva a obrar, a actuar, a no ser indiferente a la necesidad del otro. No puedo decir que soy cristiano y ser indiferente a las necesidades de todos. Quizás puedo ser indiferente a las necesidades de algunos, porque esa es la parte que tenemos que aclarar. Esta no es una invitación para que de manera abierta estemos ahí bien, todo necesitado, todo el que nos pide. La Biblia dice, a todo el que te pide, dale, pero eso es literalismo. Eso no lo podemos llevar a ese literalismo, porque usted sabe que no a todo el que nos pide, le debemos dar. Porque ya sabemos para qué piden algunos.
Conocemos de personas que piden solamente para seguir alimentando su vicio. Y cuando les damos, les estamos diciendo, sigan en ese vicio. Entonces no lo hacemos. O conocemos a otros que tienen solamente el vicio de pedir por pedir. Qué curioso es que se ha descubierto de tantos indigentes. Un caso reciente en un lugar creo que era una mujer turca, pero en una ciudad de Europa. Fue atropellada por un vehículo. Y cuando hicieron toda la investigación y fueron a saber dónde vivía, descubrieron que tenía más de 3 millones de euros guardados. 3 millones de euros a punta de limosnas. Y vivía como una pordiosera totalmente. Todo el dinero que había acaparado por esos años y años guardado. Y la comida se la daban gratis en las calles. Y vivía en mendicidad con 3 millones de euros. ¿Usted sabe lo que es eso? Casi 10.000 millones de pesos. Un dineral. Entonces hay personas a las que aunque uno las ve en cierta necesidad, ya se conocen sus antecedentes, a esas personas mejor no les doy. Porque les estoy alimentando una mala conducta. Por eso él comienza a hablar del hermano o la hermana, para complementar lo que dice la misma Escritura, que hacemos el bien principalmente a los de la misma familia de la fe. A esos primero, identificamos entre nosotros a los más necesitados, a los más vulnerables, y a esos intentamos en la medida de nuestras posibilidades asistirles, no dejarles solos. Ahora viene la segunda ilustración. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Esa es una buena doctrina. Dios es uno. En efecto, esa es la declaración de la Shema de Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno solo es. Magnífico, eso es verdad, eso es doctrina. Pero mire lo que le viene a decir ahora. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta es la segunda ilustración. Habla ahora de los demonios. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si hay algo, hermano, que el diablo conoce, es acerca de Dios. Sus demonios saben acerca de Dios, saben más doctrina respecto a Dios que muchos de nosotros. El diablo y sus demonios. Y creen. ¿Y cómo no van a creer? Pero ese hecho de que ellos crean en Dios no los hace piadosos ni candidatos a la salvación. ¿Entiende por qué Santiago está usando eso? Dice, sí, usted dice que cree en Dios. Oh, magnífico, el diablo también. El diablo tiene razones para creer. Si ha tenido más de un enfrentamiento cara a cara con Dios, ¿cómo no va a creer en Él? Claro que cree. Esa es la desgracia más triste de un ateo, que ha superado al diablo en incredulidad. Es la condición más baja, la de un ateo, que dice que no cree en Dios. El mismo diablo cree en Dios, pero el ateo dice que no. Ese es peor que el diablo. Ese es un pobre diablo. Un diablo degradado, porque dice, yo no creo en Dios, y el diablo le dice, ve, yo sí, y yo sí creo. ¿Entiende? Si la gran hazaña para un cristiano es decir, yo creo en Dios, eso es parte de la cultura latina. La mayoría de latinos dicen creer en Dios. Sí, claro que yo creo en Diosito. Ay, ni me ha faltado. Diosito, le dicen. Ya se sabe que no están hablando del Dios poderoso ni soberano revelado en la Escritura. Están hablando del Dios que tienen en su imaginación. Por eso se refieren a Él como Diosito. Porque si estuvieran hablando del Dios revelado en la Escritura, lo dirían con reverencia y respeto y temor. Y no solo dirían, creo en Dios, sino que dirían, creo a Dios. Le creo a Él. Pero la mayoría de personas, usted les pregunta, ¿creen en Dios? Claro, ¿y cómo no voy a creer? Pero viven como si no creyeran. Se comportan como si no creyeran en Dios.
Y la gran hazaña para muchos es decir que creen en Dios. Claro, yo creo en Dios. ¿Y qué con eso si usted no lo demuestra? Sí, el diablo cree también. Y los demonios también. Y no por eso van a ser salvos. Y no por eso tienen fe. Esa clase de creencia que ellos tienen en Dios no se les atribuye como fe salvífica porque ellos están exentos de la salvación. Por eso Santiago recurre al diablo como la segunda ilustración. Dice, y tú dices que crees en Dios. Mira, eso no es sorpresa, el diablo también. Es más, no solo cree, sino que hace algo que algunos de ustedes no hacen. Tiembla ante Dios. Le teme a Dios de verdad. Caso que muchos cristianos no. ¿Usted sabe que la gran mayoría de nosotros no sabemos lo que es el temor a Dios? El temor a Dios se ve manifestado en cosas simples, cosas sencillas, pero no se ve reflejado en nosotros. Cuando mentimos con facilidad, cuando le damos la prioridad a otras cosas por encima de Dios, eso es ausencia de temor de Dios. Cuando lo que es de Dios lo usamos para otros fines, ausencia de temor de Dios. ¿No hay temor de Dios? Y si no hay temor de Dios en muchos que somos cristianos, ¿qué temor de Dios esperamos que haya en los que no lo son? Ninguno. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos con la tercera, porque esta es interesante. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora viene la tercera ilustración. Vamos a ver si la alcanzamos a comprender o la dejamos ahí. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Y oiga que narra el caso. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, nosotros conocemos el relato. Usted lo conoce perfectamente. Y la pregunta es, ¿por qué no habla de la conversión de Abraham? Porque Santiago no tiene en mente la fe salvadora. Santiago no está hablando de las obras necesarias para la fe salvadora. Santiago tiene en mente es las obras como efecto o resultado de la salvación. Por eso es que no habla de Abraham en los inicios de su vida, sino ya cuando su fe estaba madura, es decir, cuando se sabía que Abraham era un hombre justificado, salvo, pero no en los inicios, sino que habla ahora cuando ya él es padre del hijo de la promesa, Isaac. Y usted sabe perfectamente el relato y lo que pasó, y Dios dice, bueno, pues vamos a ver si es verdad que este hombre cree en mí o no cree en mí. Vamos a ver qué tanto cree. Tráeme a tu hijo, tu único hijo, y sacrifícalo en un altar para mí. Y Abraham no se lo pensó. Pero Hebreos nos va a decir una cosa interesante. Hebreos capítulo 11. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Oiga, habiéndosele dicho, el escritor detalla esto para que miramos la fe y el obrar de Abraham. Porque se le había dicho esto, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ahora observe, Abraham pudo pensar cuando Dios le dice, entrégame a Isaac, pudo haber pensado, ah no, Dios está bromeando. Él me dice que se lo ofrezca, pero eso es puro cuento, es para probarme nada más, porque si me dio promesas que iban a cumplirse en Isaac, Dios no puede estar hablando en serio. Ah, luego yo se lo voy a entregar. Listo, voy a hacerla. Dios está jugando conmigo, yo también voy a jugar con él. Voy a llevarle el hijo y yo sé que al final Dios, no, eso no es verdad. Eso no fue lo que Abraham pensó. Si acaso alguien razona de esa manera, el Espíritu Santo a través del escritor a los hebreos se nos adelanta explicando lo que Abraham sí pensó. Mire lo que dice. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Sabe lo que Abraham pensó? Dios no me va a detener. Dios va a permitir que yo aseste el cuchillo sobre mi hijo y que le quite la vida.
Dios va a permitir eso, pero después es tan poderoso que lo va a levantar otra vez para llevar a cabo sus promesas. ¿Se da cuenta que no nos da lugar para especular? No, Abraham, yo sabía lo que Abraham pensó, pues que el Señor está jugando. Listo, le ofrezco el hijo. Es tan chévere, estamos jugando ahí con Dios. No, Abraham lo que pensó fue, aunque me permita matarlo, Él me hizo promesas con ese hijo, debe ser que lo va a resucitar. Y ahí estaba la fe. Esa es la fe de Abraham que se destaca. Por eso es que Santiago dice, esto es fe, una fe que obra. ¿Me pediste a mi hijo, Señor? A mi hijo tienes. ¿Listo? Tú me lo diste y ahora me lo demandas, es tuyo. Yo te lo entrego. Esa es la clase de fe que nosotros tenemos. Esa es la clase de fe. Si usualmente lo primero que hacemos cuando estamos frente a una prueba que es, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿No es eso? ¿No es ese el lloriqueo de la mayoría de nosotros? ¿Por qué, Señor? No podemos engañarnos. Santiago está tratando de demostrarnos que la fe sin obras es muerta. Usted no puede seguirse engañando a usted mismo diciendo que es cristiano, pero no serlo. Usted no puede continuar en ese camino en donde se siente muy bien y dice y aparenta que es un cristiano, pero se comporta como uno que no lo es. No hay fe ahí. No hay obrar, no hay fe, no hay nada. ¿Sabe qué es más triste? Hay autoengaño. Una persona así se está engañando. Y es muy peligroso eso. Entonces, usando estas tres ilustraciones, vamos a dejar la última para el próximo, el caso de Rahab, la dejamos como un caso aparte. Pero pensemos en estas tres. Y piense en usted mismo. Hagamos unas aplicaciones de esto. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué tan efectiva y eficaz es nuestra fe? ¿Qué tan generosos estamos siendo con el necesitado? ¿Qué tan obedientes estamos siendo por fe al Señor que nos salvó? ¿Qué tan obedientes? Cuando el Señor nos demanda algo, mire, cuando Dios nos pide el caso del necesitado, cuando Dios nos pide algo, generalmente es algo que a nosotros no nos está sobrando, sino que lo necesitamos. Entonces Dios exige de nosotros un sacrificio. Sacrifica eso un poco, sacrifica un poco de lo tuyo. Quizás tengamos un recurso para otros asuntos en nuestra mente, pero surge la necesidad. Viniendo hacia acá, yo no había oído eso, pero mi esposa me traía ahí muy interesado contándome algo que ella leyó y le dije, uy, está bueno para usarlo en la ilustración al final hoy. Ojalá no se me olvide, porque apenas me lo acaba de contar. Debiera ser al contrario, más debiera recordarlo, ¿no? Y el hombre que ante una emergencia con su madre, que ha sido diagnosticada con cáncer, y ya no tiene para los medicamentos, ha agotado sus recursos y ya para el siguiente tratamiento no tiene el dinero. Y entonces recurre a su mejor amigo, para que por favor ese mejor amigo le ayude con los medicamentos. Y su mejor amigo lo escucha, pero cuelga el teléfono y después él sigue llamando a su mejor amigo, para ver qué le va a decir, qué pasó, si puede hacer algo, y su mejor amigo no le responde. Y él ya está decepcionado, desilusionado. No tiene dinero, no tiene recursos, no tiene de dónde echar mano. Porque hay hermanos que lo que tienen es una necesidad básica. Ellos necesitan algo que comer hoy, no están necesitando un iPhone, ni un computador nuevo, ni están lloriqueando porque no tienen las zapatillas de marca que nuestros hijos algunos piden. No están, esa no es la razón, es que no tienen pan. Pan, eso es todo. Y triste se va para su casa, su mejor amigo, ni siquiera ahora le pasa el teléfono. Y cuando llega con su cara larga a la casa, su padre que abre la puerta, y él pregunta, dice, ¿qué papá? Dice, no conseguí el dinero. Mira, acaba de venir tu mejor amigo.
estuvo por acá y dejó los medicamentos para tu mamá. Aquí están los medicamentos. Entonces él llama a su amigo y ahora sí su amigo le responde: muchas gracias por lo que... Mira, me daba tanta pena responderte sin haber podido resolver tu necesidad. No era capaz de responderte. Pero no tenía dinero y no podía decirte eso. Yo sé la urgencia que tienes, pero yo no tenía dinero. Pero tenía un celular y fui y lo vendí. Y con la venta del celular compré los medicamentos y ya te los dejé en tu casa. Ya fuiste. Le sacó lágrimas al hombre. Y por eso era que no respondía. Dice, esa es la razón por la que no te respondía. Estaba vendiendo el celular, estaba esto y comprando los medicamentos hasta que fui a tu casa. Perdóname, fue todo lo que pude hacer. Por Dios. Tenemos un amigo así. Tenemos a alguien así. Tal vez es por esa razón que cuando a Dios le da a uno alguna cosita, antes de uno pensar en uno mismo, uno está pensando, a ver, ¿quién está más necesitado que yo? Para compartir con esa persona. Por eso prácticas como la de hoy, hermano, no vamos a dejar de hacerlas nunca. Porque es una manera como Dios trata con nuestro propio egoísmo. Y muchas veces Dios va a pedirnos que de lo que nosotros ya tenemos y que necesitamos. Yo no sé usted, pero yo he terminado gastándome dinero que tenía para otros asuntos importantes y prioritarios en alguien que necesitaba más. Y después, ay Dios mío, ahora Señor, por favor, ya sabes, ¿no, Señor? Y cuando menos mi esposa decía ayer, antier, dice, oye, pero qué fidelidad del Señor. Porque justo cuando se agotó ese recurso que era para tal asunto y quedé ahí como guindando por otro lado al Señor, ahí te tengo la bendición por ese lado. Y hermano, esa es la fe práctica, la que es el resultado de nuestra salvación. Como ya fuimos salvos, no hacemos buenas obras para que se nos salve porque ya se nos salvó. Ahora hacemos esas buenas obras en gratitud a esa salvación que recibimos. Y no nos privamos de esa oportunidad que tenemos. Yo creo en cosas prácticas como estas. Si un domingo después de terminar el culto yo me voy a un lugar a almorzar con mi esposa, a comernos un almuerzo que nos vale 30 o 40 mil pesos, estoy pensando inmediatamente para los dos, ¿y no podríamos haber invitado a 3 hermanos? A comer quizás un almuerzo de 7,000 para cada uno. ¿No es lo práctico? ¿No podríamos comer? ¿O no podríamos preparar en la casa con 40? Yo con 40,000 pesos, díganle a mi esposa qué preparo con 40,000. Comemos 6 por lo menos con 40,000. Entonces, eso es como lo práctico, pero algunas veces nos falta eso, esa clase de sensibilidad. Y ruego al Señor que la despierte en nosotros como resultado de la salvación. Cierre sus ojos, luego seguimos porque hoy estamos así un poquito corriendo.